Bienvenido al canal. Acá no vas a ver cantidad, sino calidad. Vídeos reales, con buen contenido y sin copiar a nadie. Si eso es lo que buscas, suscríbete y quédate. Tanya Rush. Arg-Reach y otra ciudad en llamas para agregar a la lista, pensé mientras el rino en el que estaba sentado se acercaba lentamente al antiguo edificio capital del último reducto del cúmulo Arg-Reach, el segundo planeta y el hogar final de los Reyes Fénix. La ciudad estaba ardiendo hasta cierto punto. El enemigo se había negado a rendirse, por lo que habían hecho todo lo posible para intentar forzar una victoria, incluido el desatar más olas de esa energía psíquica disruptiva. Cuando llegó la segunda ola psíquica, estuve muy tentado de grabar algunas runas poderosas en el área alrededor de la ciudad y dejar que todas se congelaran hasta morir, pero apenas me calmé. No estaban teniendo tanto éxito con sus ataques psíquicos como esperaban. Hasta donde yo sabía, había al menos 4 informes confirmados de individuos que se degradaban y varias docenas más que reportaban sensaciones similares, de tener sus cuerpos casi remodelados por un impulso animal de ir a cazar a esos bastardos, sobre todo de la 13ª Gran Compañía. Habían sido los más afectados, aunque algunos sacerdotes rúnicos también habían reportado sensaciones similares. Cualquiera que fuera el objetivo del enemigo había fracasado. Principalmente porque cada vez que desataban una oleada de disparates psíquicos para intentar convertir a mis hombres en monstruos, nos avisaban de su paradero y estábamos bien preparados para contrarrestarlos. Con los años, una de las cosas que aprendí, y que me resultó muy útil para lidiar con los rituales psíquicos, fue que era bastante difícil concentrarse en ellos cuando uno estaba ocupado, intentando no morir en un bombardeo de artillería concentrado. Por supuesto, nos aseguramos de que no tuvieran oportunidad de reiniciar el ritual enviando 1 o 2 escuadrones de lobos aliados para una visita rápida. Ahora venía la peor parte de tomar una ciudad: dar caza a todos los combatientes activos que aún estuvieran vivos dentro de la ciudad y evitar matar a todos los civiles. Pero eso se estaba poniendo difícil porque la mayoría de los civiles habían decidido que éramos monstruos que debían ser aniquilados y nos atacaron con todo tipo de armas, desde rifles láser hasta palos y piedras. Fue bastante molesto. Habríamos aceptado rendirnos, pero la propaganda que los Reyes Fénix difundieron a su pueblo hacía improbable esa opción, así que probablemente solo habría un pequeño porcentaje de sobrevivientes de esta batalla en el bando enemigo. Sufrimos pérdidas, por supuesto, pero eran relativamente menores en comparación con las que sufrimos durante el apogeo de la cruzada de Rangdan, o incluso al luchar contra los orcos. En definitiva, la victoria estaba asegurada, siempre que las cosas no salieran mal. El rino en el que iba se detuvo y miré hacia el último bastión de los Reyes Fénix. Sus fortificaciones más externas ya habían sido penetradas, lo que probablemente significaba que pronto terminaría, pues mis marines ya habían cruzado la puerta. Observando más a fondo el campo de batalla, había los restos quemados de un rino y otros vehículos ligeros junto a la puerta, lo que indicaba que el enemigo aún tenía armas pesadas de reserva, pero no los salvaría por mucho tiempo. Al bajar del rino, consideré acabar con todo rápidamente y liderar un asalto rápido contra las fuerzas enemigas restantes. Sin embargo, miré a mi derecha enseguida, notando que la biblioteca que Magnus quería estaba allí, así como un contingente de los 1000 hijos avanzando hacia ella. Pronto también llegarían. Magnus había guardado, comprensiblemente, silencio sobre lo que había estado sucediendo desde su perspectiva durante los últimos días. Aunque imaginé que Magnus estaba ayudando a sus 1000 hijos a crear sus propias medidas defensivas en respuesta a las ondas psíquicas, así como una solución para aquellos gravemente afectados. Por un lado, podría entrar personalmente al castillo y dar caza a los bastardos que lo controlaban, o dejar que mis hombres lo hicieran y así establecer su propio honor y orgullo por haberlos matado, y mientras tanto intentaría arreglar las cosas con mi hermano. Al ver a los 1000 hijos acercándose, no pude distinguir a Magnus desde la distancia, así que no podía saber si estaban tan enojados conmigo que habían vuelto a su forma masculina o si mantenían la femenina solo para apaciguar sus declaraciones originales sobre el asunto. Volviéndome hacia Freki y Jerry, les dije: quédense. Asintieron mientras seguían sentados sobre el rinoceronte, junto a donde yo había estado. Dicho esto, comencé a avanzar hacia la columna de los 1000 hijos que se acercaba. Algunos de mis hombres, miembros del Baragir y de la Primera Gran Compañía, se separaron de la guardia de los demás rinocerontes cuando se acercaron y se unieron a mí. Me aposté junto a la puerta principal de la biblioteca y esperé a que llegara Magnus. Desde este ángulo, también vi a algunos portadores de la palabra avanzando por otro camino en esta dirección.
Lo más probable es que las 3 legiones llegaran pronto, aunque parecía que solo eran un grupo de vanguardia, y no la fuerza principal de los portadores de la palabra. La columna de los 1000 hijos finalmente llegó, y Magnus salió de detrás de un tanque, para mirarme con una mirada molesta. ¿Qué haces aquí, hermana?, dijo, con un tono particularmente picante. Oh, solo estoy esperando a ver qué descubres dentro, dije con una sonrisa antes de apartarme. La biblioteca debería ser segura, pero siempre puedo destacar a mis hombres para asegurarme de que nadie entre ni salga por ninguna entrada conocida. Así nos aseguramos de que nadie más que nosotros dos pueda explorarla, si así lo deseas. Magnus arqueó una ceja antes de decir, ¿quieres una conversación privada? Bueno, supongo que puedo dedicarte unos minutos antes de que mis hombres destrocen este lugar para obtener toda la información que podamos reunir. Hombres, únanse a los lobos en sus esfuerzos por asegurar el perímetro exterior de la biblioteca. Ya oyeron a mi hermana, hombres. Aseguren el perímetro, grité. 2 formaciones de marines espaciales se pusieron manos a la obra para asegurar el perímetro, aunque noté que mis lobos se dirigían al oeste, mientras que los 1000 hijos de Magnus aseguraban el este. ¿Quieres entrar primero?, dije, ofreciéndole el honor. Creo que sí, dijo Magnus, subiendo las escaleras y abriendo las grandes puertas del edificio. Lo seguí, cerrando la puerta con firmeza. Dejando escapar un suspiro, dije, está bien, y me giré para mirar al horizonte. Lo siento de nuevo por matar a Astur, realmente creí que no tenía salvación. ¿Crees que no tenían salvación?, preguntó Magnus, mirando hacia la biblioteca antes de añadir, nada está realmente garantizado, siempre hay una posibilidad. No pude evitar reírme disimuladamente. ¡Qué heroico! Ojalá tuvieras razón, pero presiento que en ese caso te equivocarías. Ya veremos, hermana. En fin, ¿qué es eso que oigo sobre que algunos de tus hombres tienen un problema similar?, preguntó Magnus, volviéndose hacia mí, sujetándole los brazos bajo el pecho mientras continuaba. Lo que oigo es que varios de tus hombres han crecido varios centímetros por los ataques psíquicos que lanzaron. Asentí, miré a mi alrededor antes de notar una encimera y tomé asiento en ella. Respiré hondo, intentando encontrar la mejor manera de decirlo antes de empezar. Mi legión tiene algo llamado Canis Helix. Es una posible alteración natural del ADN, específica de mi mundo natal, Fenris. Es una maldición y una bendición para mi legión. Una bendición porque ha facilitado la creación de marines espaciales. No necesitamos empezar a reclutar a una edad temprana. Los adultos pueden pasar por el proceso y tener más posibilidades de sobrevivir, con el tratamiento adecuado, por supuesto. Sin embargo, la maldición puede provocar que el individuo pierda la cordura y quede reducido a una criatura salvaje parecida a un lobo, similar a los animales de nuestro planeta. En las condiciones adecuadas, abandono a esas criaturas en medio de los bosques de Fenris para que se las arreglen solas. A veces, muy raramente, logran recomponerse y reintegrarse a la civilización, y si es posible, continúan su proceso de convertirse en marines espaciales. Si no, terminan participando en el ejército de una forma u otra, a menudo tomando posición en la Guardia Fenrisiana o en las unidades de apoyo Valkyrie. Espera, ¿las Valquirias no son una formación exclusivamente femenina?, preguntó Magnus confundido, arqueando una ceja. Sí, efectivamente son una formación exclusivamente femenina, confirmé. Ah, pero eso no significa. ¡Ay, qué interesante! Así que no solo mi legión ha tenido problemas de estabilidad, dijo Magnus pensativo antes de volverse hacia mí. Tuvimos un problema similar que afectó a los 1000 hijos en el pasado. Aunque creía haberlo resuelto, al parecer, la solución a la que llegué no ha resuelto por completo los problemas que nos aquejaban. Se mordió el labio antes de continuar. Mis hombres no están del todo seguros de qué la causa. Lo único que sabemos es que el abuso de nuestro poder psíquico parece ser el factor estresante más común. Creía tenerlo bajo control gracias a mis experimentos, pero al parecer, tiene puntos débiles. Los ataques psíquicos directos para forzar el cambio de carne son un vector problemático que no consideré, como viste. Sé que Astur probablemente ni siquiera estaba mentalmente en el momento en que sucumbió. Había visto otros ejemplos de víctimas del cambio de carne. Sus mentes habían desaparecido, presas de la locura, reducidas a meros cascarones vacíos y sin alma que habitaban carne rota y retorcida. Pero no quería creer que lo que había logrado había fracasado. Sacudió su cabello rojo con fastidio antes de decir, tendré que hacer más experimentos para averiguar qué está fallando. Probablemente no sea nada grave, solo un contratiempo, pero leve.
Simplemente necesito continuar mi trabajo para encontrar una cura adecuada para este cambio. Respondí. Bueno, quizás tu primera afirmación fue correcta. Usar demasiado poder psíquico probablemente no sea saludable, especialmente como lo han estado haciendo tus hombres, con un uso sin restricciones, sin depender de runas u otros focos para controlar y canalizar el poder, sino simplemente confiando en tu propia fuerza mental y voluntad. Ella respondió. Bueno, sí, pero las posibles ganancias al usar nuestras habilidades mentales para controlar el poder psíquico nos dan más poder contra el enemigo. He estudiado algo de runas, especialmente durante los últimos meses desde que me uní a esta campaña, y admito que, si bien tiene algunos usos, es mucho más limitada en ciertos aspectos. Es mejor estar limitado y vivo, para poder aprender a ser más fuerte, que terminar siendo víctima de tu propia arrogancia, creo, respondí con naturalidad. Ella consideró esto por un momento y luego dijo, ese es un punto, aunque creo que la búsqueda del conocimiento no debería limitarse tanto. Aclaré, no hablo de limitar la búsqueda del conocimiento, sino de tomar precauciones de seguridad para asegurar que esa búsqueda no termine con una muerte prematura. Los primeros científicos pioneros no se alejaban de los experimentos porque necesitaran el cardio. Lo hacían porque sabían que era muy probable que murieran si se acercaban demasiado a las reacciones químicas o radiactivas con las que lidiaban. Magnus suspiró antes de decir, está bien, supongo que eso tiene algo de sentido, desafortunadamente. Ella negó con la cabeza y añadió, entiendo tu punto de vista sobre este asunto. Quizás necesitemos idear algún sistema para facilitar la transferencia de conocimiento entre nuestras fuerzas psíquicas, tanto dentro como fuera de las legiones. Una organización que cada uno pueda moldear un poco, pero que nos permita reunir nuestros recursos. Me reí entre dientes y dije, básicamente, quieren que cada legión tenga acceso a una biblioteca y la capacidad de acceder a libros de dicha biblioteca según nuestro conocimiento psíquico acumulado, así como procedimientos de prueba similares. De esta manera, podremos colaborar mejor y encontrar las mejores maneras de usar los poderes psíquicos. Magnus miró a su alrededor antes de asentir. Una biblioteca o un librarium podrían servir. Sí, necesitaría que los demás primarcas se unieran a este plan, pero ese sería el primer paso. Tener un recurso colectivo para que nuestros psíquicos puedan recopilar información y encontrar formas más seguras de usar sus poderes. Quienes no puedan ir más allá deberían usar runas, mientras que quienes tengan el potencial de ir más allá pueden hacerlo, y así sucesivamente. Expresé mi apoyo, diciendo, lo apoyo. Cuanto más seguro sea el proceso de usar poderes psíquicos, mejor podrán usarlos para la humanidad, sobre todo porque hay evidencia de que la disformidad puede afectar las cosas sin usar poderes psíquicos, basándose únicamente en creencias religiosas ocultas que la gente acumula. Como si la mención de la religión fuera una especie de carta de invocación, las puertas contiguas se abrieron de golpe y Lorgar entró en la habitación. Parecía estar cubierta de sangre, pero sonreía. Dijo, hermanas, me dijeron que estaban aquí, así que pensé en unirme a ustedes. ¿De qué estábamos hablando? Dejó su maza de poder junto a la puerta y añadió, espero que hayan dejado atrás ese pequeño incidente de principios de semana. Después de todo, no se han hablado en una semana, y fue un poco molesto ser la mensajera entre ustedes dos. Sí, hemos llegado a un acuerdo, dijo Magnus asintiendo. Continuó. Ahora, creo que estamos hablando de los aspectos más esotéricos de la disformidad, y de cómo la religión influye en su configuración, etc. Oh, me encanta una buena conversación sobre eso, dijo con una sonrisa, sentándose a mi lado. Para mi disgusto, noté que era 2,5 centímetros más alta que yo. ¿Cómo era posible? Juraría que éramos de estatura similar, pero aparté ese pensamiento de mi mente. No podía envidiar a todos los demás primarcas que parecían estar creciendo, pues ya conocía la mecánica. Justo cuando creía ser la persona más sensata hasta el momento entre los primarcas, quizá Lorgar era el segundo más sensato. Era una idea intrigante. Los ateos y los religiosos eran más sensatos que quienes usaban poderes psíquicos para su propio beneficio o simplemente se enorgullecían demasiado de sus conquistas. Era un concepto extraño, pero interesante. ¿De qué hablamos exactamente sobre la disformidad, la religión y los poderes psíquicos? Preguntó. Tenía intención de preguntarte sobre ello, ya que pareces comprender mejor este concepto. Dije que necesitamos la religión simplemente porque ayuda a la humanidad a encontrar un núcleo sobre el que construir, un buen pilar sobre el que construir la sociedad. Pero existen los peligros que mencionaste, que la disformidad puede afectar las cosas.
Suspiré antes de decir, hay una estatua mía en mi planeta. No es la estructura más favorecedora, debo señalar, pero se ha convertido en sinónimo de fertilidad. Magnus soltó una carcajada. Es culpa mía, continué. Me esforcé mucho para hacer de Fenris un planeta mejor y para producir suficiente población para cubrir no solo sus propias necesidades, sino también las de las legiones. Así que, en parte, es culpa mía que me hayan asociado con todo tipo de crecimiento. Esto se ve reforzado por el hecho de que justo al lado de dicha estatua hay un hospital para ayudar a las mujeres durante el embarazo. Bueno, la pregunta que me hago ¿es esto el resultado de toda la ciencia y el progreso, o es el pensamiento colectivo de la gente que cree que la estatua facilita los embarazos, y por eso dejan tributos allí, lo que resulta en que realmente suceda? Porque así es como a veces funciona la disformidad. O, idolatría involuntaria que crea lentamente efectos de disformidad. Eso sí que es interesante, dijo Lorgar. ¿Es posible?, preguntó, mirando a Magnus. Magnus asintió y dijo, no solo es posible, sino totalmente probable. Los individuos psíquicos de nuestra alianza pueden crear explosiones masivas, sí, pero cuando el poder de la creencia se aprovecha y se concentra en algo, la disformidad moldea la realidad para convertirla en algo real. Por eso me preocupan tus ideas, hermana, cuando insistes en que deberíamos ver al emperador como un dios, comenté, y añadí, si es cierto que la gente cree que mi estatua causa fertilidad, ¿cómo puede ser que la disformidad no nos afecte de la misma manera si empiezan a creer cosas sobre nosotros? Si la gente cree que el emperador es un dios, se convierte en un dios. ¿Qué sabemos de los dioses? Bueno, la mayoría tiene una vena cruel hacia las cosas que no son su punto de vista. Oh, esa es una idea bastante aterradora, dijo Lorgar, reclinándose. La gente que te rodea podría moldear tu concepto de ti hasta convertirlo en lo que creen que deberías ser. Esa es, sin duda, una de las preocupaciones del emperador. No es precisamente un fanático de la religión, pero, después de todo, es un buen ejemplo a seguir para la gente sobre lo que significa ser humano. ¿Has oído hablar alguna vez del concepto de utopía?, pregunté mirándola. Creo que estoy familiarizado con ese concepto. Es la idea de que hay un mundo perfecto esperándote al final de un largo y difícil camino. Exactamente. Ahora, la gente siempre se esfuerza por lograrlo, aunque ese concepto siempre parece eludir a quienes lo buscan. ¿Sabes por qué? ¿Por qué?, preguntó Lorgar, intrigado por a dónde iba. Porque es inalcanzable. Lo que creas que es la perfección cambiará a medida que intentes alcanzarla. Así que la cambiarás de nuevo para alcanzarla, y seguirás cambiándola. Algunas de las personas que te acompañaron en ese viaje descubrirán que los nuevos cambios no son lo que esperaban y lucharán contra ellos, lo que lo hará más difícil y te hará querer cambiar las cosas de nuevo. Es una espiral interminable de pureza que termina contigo sin alcanzar nunca lo que planeabas tener, y muy probablemente, en una pesadilla autoritaria. Por eso no quiere que nadie lo considere perfecto ni un dios. Un dios es supuestamente perfecto. Dios traerá la utopía. La gente debe esforzarse por lograrla. Entonces surge el problema de que la gente, básicamente, se descontrola hasta que aproximadamente 2/3 de la población muere de hambre porque la clase campesina decidió ser antirrevolucionaria. Lorgar parpadeó y me miró confundido, y me di cuenta de que tal vez había dejado escapar un poco de mi postura anticomunista en mi explicación. ¿Eso fue un ataque al comunismo?, preguntó Magnus, lo que me sorprendió, y la miré de nuevo. ¿Sabes qué es el comunismo? He estado por toda la galaxia y no creía que esa ideología sobreviviera ni un ápice. Lo encontré en un par de libros, explicó Magnus. Siempre se habla de él como una posible ideología que podría funcionar, pero cada vez que encontraba una sociedad que lo intentaba, solía acabar arruinada o al borde del colapso, concluyó, negando con la cabeza. Parece que es como todos los sistemas que se te ocurren a ti, Monkey, dijo una voz femenina desde el fondo de la biblioteca, atrayendo todas las miradas. Mi mano se dirigió a Scornspiter mientras me preguntaba quién demonios estaría allí con nosotros. El repiqueteo de tacones y la sombra que se acercaba pronto revelaron a una mujer Eldar, de unos 2,5 metros de altura. Se acercó, sin casco, revelando un rostro familiar. Tú, dije, señalándola con mi mano derecha abierta, y ella sonrió. Sí, te recuerdo. Fuiste tú quien mató a ese caudillo orco. El que estaba convencido de que era un Krork. Fue divertido, dijo ella. ¿Diversión? ¿Qué tiene de divertido desatar esas monstruosidades en la rueda de fuego? Los desterraron, respondió, y me demostró el temple de tu gente.
¿Sabes cuántos imperios han intentado reconstruir la humanidad en los últimos 5000 años? Muchos más de los que probablemente te imaginas. Si no pueden con algo tan simple como la rueda de fuego, entonces no había razón para que los consideráramos siquiera. Bueno, bien por ti. ¿Qué haces aquí? Hermana, ¿por qué le preguntas algo a la Eldar? Vuélale la cabeza. Dijo Lorgar, extendiendo la mano hacia la puerta donde estaba su maza. Sería inútil que lo intentaras. Después de todo, las cosas están tomando un rumbo inesperado para nuestras visiones y expectativas en este conflicto. No deberías estar aquí hasta dentro de 100 años, según algunos de nuestros videntes más sabios. Parpadeé antes de decir, ¿ustedes tienen visión del futuro? Y la galaxia tiene muchos eones de antigüedad, Monkey, dijo la mujer Eldar asintiendo antes de añadir, sí, tenemos visión del futuro. Este mundo perteneció antaño a una federación comercial que mantenía buenas relaciones con el antiguo imperio Eldari. Por eso han copiado gran parte de nuestra cultura, como podría decirse. Por desgracia para ti, también adoptaron gran parte de nuestra información que, en aquel momento, consideramos útil compartir con tu gente, métodos para controlar la disformidad, etc. Antes de darnos cuenta de que estábamos equivocados. ¿Te refieres a antes de que crearas accidentalmente una tormenta de disformidad que contribuyó a acabar con la existencia de la Federación Humana y tu propio imperio? Señaló Magnus. Sí, algo así. Pero no podemos rescatar antiguas desgracias. Vamos, ni siquiera vivías en aquel entonces. ¿Lo eras? Pregunté. Jaja, chicas, ya conocéis el dicho una mujer nunca te dice su edad. Los tres emitimos un gemido de absoluto dolor ante su comentario. Nos miramos con el ceño fruncido, coincidiendo en que era la frase más molesta que podía haber dicho, antes de volver a centrarnos en ella. Bueno, entonces este era un mundo que comerciaba con tu antiguo imperio Eldar. Genial. ¿Por qué estás aquí? Bueno, es muy sencillo. En las visiones que han tenido mis amos, el lobo y el mago se enfrentarían a golpes, y el lobo incendiaría la biblioteca. Parece que el lobo no lo está haciendo, lo cual es un problema. ¿Y por qué? Pregunté, y añadí, ¿por qué querría quemar esta biblioteca? Probablemente aquí contenga secretos antiguos que podamos usar para mejorar la humanidad. ¿Por qué también existen males antiguos? Supongo que te daré información interesante, ya que verte intentar descifrar las complejidades de la disformidad es como ver a un niño tropezar en la oscuridad, se aclaró la garganta antes de continuar. Cada vez que usas una runa para hacer algo, la potencias con cierta existencia en la disformidad. Esto no significa mucho al principio, pero cuanto más tiempo y con más constancia lo hagas, más fuerte y arraigada se vuelve esa presencia en la disformidad, hasta que finalmente la diferencia entre una runa potenciada y un demonio de la disformidad empieza a desmoronarse. No puedes crear un demonio de la disformidad a partir de un conjunto de runas, eso es una locura, dijo Magnus, golpeando su bastón contra el suelo. Puedes creerlo o puedes creer lo que ven tus ojos en los próximos 20 o 30 minutos. Creo que el Rey Fénix, que presuntuoso, ha sido evacuado a este mismo edificio y está buscando una última táctica para ganar este conflicto. ¿Qué quieres decir? Pregunté, levantándome de nuevo y dando un paso adelante. La Eldar me miró, concretamente al pecho, antes de decir con lo que parecía celos, ¿has crecido? Luego negó con la cabeza y continuó, no importa. Es muy sencillo. Busca un libro que se ha usado durante generaciones para controlar la disformidad. Un libro tan poderoso que, si alguna vez se abriera, liberaría un demonio en la criatura que lo abriera. Esta es la preocupación que probablemente aún no has comprendido. Construir tus redes de seguridad con runas funcionará durante un tiempo, pero a menos que sean muy fuertes, con el tiempo se contaminarán con la disformidad de una forma u otra. Quizás un demonio, quizás algo más. Sea como sea, a menos que encuentre ese libro pronto, tendrás que luchar contra un demonio. Así que te recomiendo que lo encuentres rápido. O si prefieres, podrías simplemente prender fuego a este lugar, como dijo la visión. Lo haría todo mucho más fácil. Magnus estrelló su puño contra el suelo, diciendo, no quemaremos este templo del conocimiento. Hay mucho que podemos aprender de esto, incluso si parte de ello aparentemente pertenece a los de su clase. Gran parte de tu conocimiento nos pertenece originalmente. Es decir, sí, parte de él podría provenir de otras fuentes, pero diría que hay muchas similitudes. Al fin y al cabo, las runas de la señorita Loba son en gran medida derivadas de las runas Eldar. Magnus me miró y traté de explicarle. Usé lo que ya había en Fenris.
Hay evidencia de que Fenris alguna vez fue propiedad de los Eldar. No hay un antes. Siempre fue propiedad de los Eldar. Simplemente le perdimos el rastro. En cuanto sepamos dónde está Fenris, tendré que hablar sobre la posibilidad de que te apoderes de uno de nuestros mundos originales. ¿Mundos de doncellas?, preguntó Lorgar, dándole un golpecito en la mejilla antes de añadir: espera, ¿no son esos los mundos que evitamos casi siempre porque son demasiado hostiles y están cubiertos de Eldars primitivos? No son primitivos. Simplemente les gusta ser muy prácticos y no ir al espacio como algunos de nosotros. Creen que la mejor manera de evitar los fracasos del Imperio Eldar es rechazar al Imperio Eldar y en todas sus formas. Sí, ¿y cuál es tu opinión personal sobre los demás imperios?, pregunté. Si vamos a trabajar contigo en este asunto del Rey Fénix, quizás puedas explicarme por qué deberíamos confiar en ti. Bueno, de todos los grupos que hay por ahí, el mío no tiene ningún problema con que te hagas cargo de la galaxia, siempre y cuando nos dejes en paz, nos dejes hacer nuestro pequeño negocio y flotar, y te indicaremos la dirección de cualquier problema antes de que surja. ¿Y tu grupo es?, pregunté, intentando aclararlo. Al fin y al cabo, necesito saber un nombre por si me topo con otros grupos. Mundo Astronave y Yanden. Simplemente intentamos hacer lo mejor posible por nuestro pueblo. En estos tiempos difíciles de la era postimperial, no somos piratas como los corsarios, ni devotos del antiguo imperio como se están volviendo los Eldars oscuros. Simplemente somos Eldars. Lo que significa que tienen una alta opinión de ustedes mismos y una baja opinión de nosotros, señaló Magnus, lo que provocó una risa de Lorgar. Sí, ¿por qué si no te llamaría Monkey? Pero eso va más allá de esta conversación. Si no te apresuras a atrapar al Rey Fénix, despertará al demonio. Yo me daría prisa. Está bien, vámonos, dijo Magnus, entrando en la biblioteca. No voy a perder nada de este conocimiento. Lorgar miró al Eldar con enfado antes de seguir a Magnus, dejándome a solas con él un momento. Empecé a caminar antes de volverme hacia él y decirle: por cierto, una pregunta. ¿Por qué no te encargas tú de esto si es tu antiguo libro el que ha caído en manos de los Reyes Fénix? Si está a punto de causar problemas, ¿no deberías encargarte tú o alguien de tu especie? Ojalá pudiera. De verdad que sí, después de todo, sería bastante sencillo para mí. Pero piensa en esto como otra pequeña prueba. Al fin y al cabo, si no puedes con un pequeño demonio, ¿cuánto tiempo podrás con los verdaderos horrores que te aguardan en el espacio más allá del mundo que conoces? ¿Sabes que luchamos contra los Rangida? Esos Xenos probablemente sean mucho peores que ese demonio al que te refieres. Arqué una ceja cuando ella literalmente hizo esa cosa de anime donde se reían mientras ponían su mano hacia atrás frente a sus bocas. Tienes un entendimiento muy limitado, joven. Hay cosas ahí fuera que te dejarán el pelo blanco y luego se te caerán porque se te derretirá la cara con solo mirarlas. Pero no dejes que te distraiga. Hay un demonio aquí, y un pequeño consejo. Entre sus habilidades está el fuego. Así que, si quieres mantener intactos los supuestos misterios de esta biblioteca, tendrás que matarlo rápido o matar a quien lo porta antes de que lo desate. Oh, dije, tocando el dispositivo de comunicación de mis hombres de Fenris, este lugar está a punto de volverse mucho más caluroso aquí, y no queremos perder nada de ese conocimiento. Hubo una respuesta de sí, Rey Lobo, por lo que era bastante audible durante la comunicación. Plan B: ese es un paso para demostrar que tienes las habilidades necesarias para este futuro, mucho mejores de lo que se predijo, eso seguro. La señalé y le dije: vamos a tener una conversación muy profunda sobre esa futura charla que sigues mencionando, porque quiero saber lo que sabes. Derrota al demonio y, si todavía estoy aquí, quizá te cuente un poco de lo que sé. Hice un sonido de enojo antes de irme, sabiendo muy bien que ella probablemente se habría ido cuando esto terminara. Alcancé rápidamente a Magnus y le dije: quizás quieras que algunos de tus hombres entren en las instalaciones para empezar a recolectar libros. Este enemigo es de fuego, como implicaría Fénix. Podríamos perder parte del conocimiento en la pelea que está a punto de comenzar. Magnus asintió antes de tocarles las muñecas, enviando una señal a sus hombres para que se pusieran manos a la obra. Luego, seguimos adelante, intentando encontrar el camino por la biblioteca. Recorrer las pilas de libros era intimidante. Este lugar era básicamente un enorme laberinto bizantino en el que era muy posible que alguien se perdiera allí para el resto de su vida.
Mientras buscábamos de una zona confusa a otra, calculé que intentar encontrar la ubicación del último Rey Fénix sería difícil con los métodos convencionales, sobre todo si se desplazaba buscando su última carta del triunfo. Me detuve un segundo para oler el aire, confiando más en los instintos y habilidades que la disformidad me había dado para tratar de localizarlo en lugar de solo mirar y tener paciencia. Ahora uno asumiría que no sería capaz de rastrear al Rey Fénix ya que podrían enmascarar su presencia en la disformidad para mimetizarse con su entorno. Pero esa sería una suposición errónea. Después de todo, los libros tenían un cierto olor, uno a pergamino viejo, tinta y cuero. Entonces, una vez que eliminas esas variables, todo lo que necesitas hacer es buscar algo extraño, inesperado, como mucho perfume. Ahora, podía reconocer el aroma de mis dos hermanas, la distintiva combinación de perfume, sudor y sus firmas personales de la disformidad. No, el perfume que olí era elegante, el olor que solo se encuentra en la nobleza llamativa o en este caso, la realeza falsa con más dinero que sentido común. Por aquí, grité, corriendo hacia la parte trasera de la biblioteca, deteniéndome de vez en cuando para confirmar el rastro. Enseguida encontré una puerta metálica que había sido cerrada y sellada. La atravesé a toda velocidad, haciendo que la puerta metálica rebotara un poco por el pasillo mientras seguía avanzando. Doblé una esquina y encontré al Rey Fénix, con un libro ya en sus manos, abierto. No pueden detenerme, monstruos. Salvaré el cúmulo Argreach. La gente de este lugar renacerá a través de mí. La humanidad se salvará, pero las antiguas enseñanzas del gran imperio Eldari se salvarán, y ustedes serán expulsados de la luz del mundo, de vuelta a las oscuras fronteras de la barbarie, donde pertenecen. Parpadeé antes de levantar a Scornspiter y dispararle un rayo en el pecho, su cavidad explotó hacia afuera y cubrió un poco de la sección del libro prohibido en la que se encontraba con sangre. Bueno, eso fue fácil, dijo Lorgar mientras se acercaba a mí, seguida por Magnus, el cuerpo cayendo al suelo y murmurando algo mientras la sangre brotaba de la herida. Demasiado fácil, advirtió Magnus, levantando su arma de asta y observando el cadáver. ¿Qué? ¿De verdad crees que los muertos pueden volver a la vida?, replicó Lorgar. Ante esa declaración, el cadáver se incineró en llamas, mientras un pájaro en llamas se desprendía del cuerpo. Rápidamente creció, incendiando algunos libros a su alrededor y desplazando los estantes a izquierda y derecha. Le di a Lorgar una rápida mirada exasperada, que ella me devolvió con un puchero tímido. «He renacido», gritó la criatura antes de mirarnos y lanzarnos una llamarada. Magnus y yo alzamos las manos, creando escudos y canalizando las llamas hacia el techo. Antes de lanzar el ataque, disparé Scornspiter repetidamente hacia la criatura, mientras Magnus invocaba poderosos rayos azules desde el aire sobre ella y los enviaba directamente hacia la criatura. La criatura gimió, emitiendo un grito de dolor parecido al de un pájaro antes de retroceder. «Ustedes, criaturas del anatema, no me detendrán», gritó, agarrando una parte de la estantería y arrancándola de la pared, arrojándola hacia mí. Lorgar intervino, estrelló su maza contra la cosa y la arrojó de vuelta a la criatura. Golpeó a la criatura y se prendió fuego, pero en general no causó daño. «Bien, ¿cómo matamos a esta cosa?», preguntó Lorgar mientras yo apuntaba a Scornspiter hacia ella y desataba todos los rayos que tenía dentro hasta que la criatura se vio obligada a retroceder. «¡Qué fuerza tan abrumadora!», exclamó Magnus. «Me he topado con uno o dos de estos bichos. Hay que golpearlos hasta que mueran. Puede parecer difícil, pero así es como se aseguran de que no se muevan». «Una fuerza abrumadora, pero no imposible», dije, acercándome a Gungnir y preparando la lanza. Rápidamente canalizó un hechizo penetrante sobre él antes de lanzar la lanza contra la criatura. La punta se clavó profundamente en el pecho de la criatura, lo que la hizo detenerse un instante al comprender lo sucedido, antes de finalmente gritar de dolor. Sus garras se extendieron, aferrándose a las paredes de las estanterías, quemando los volúmenes mientras intentaba encontrar algún tipo de palanca para sacar la lanza de su pecho. «Ahora es nuestra oportunidad». «Está distraído», grité, desenvainando a Mjalnar y Krakenmau y cargando contra la cosa, con la intención de atravesarle el pecho con una espada rúnica congelada y convertir esta maldita cosa en hielo. La criatura me vio venir y golpeó el suelo con la mano, gritando algo que no pude entender. No sonaba a ningún idioma que conociera, pero probablemente era una mezcla incoherente de gótico popular y gritos de dolor. Fuera lo que fuese, una ola de fuego salió disparada, golpeándonos a los tres y a las paredes, incendiando todo. Todo se sentía mal mientras las llamas me envolvían.
Podía sentir las llamas lamer y quemar mi cuerpo, por supuesto, pero había algo más mientras las llamas danzaban creando formas hipnóticas y sonidos extraños, hasta que finalmente, Tanya Rush. En lugar del campo de batalla en el que me encontraba, había otro planeta cubierto de pirámides que se extendían casi hasta el cielo. En algunos lugares, tenían una arquitectura hermosa, aunque muy egipcia, algo que nunca había visto antes. A mi alrededor, contrastaba con la belleza que veía, pues todo era pura carnicería mientras veía a mis lobos de Fenris luchando contra los 1000 hijos. No había cuartel ni piedad en este campo de batalla, mientras ambos bandos luchaban para ver quién podía masacrar al otro primero. No estaba claro por qué ocurría esto. Lo único que pude aclarar fue que entre los guerreros de Fenris había mujeres vestidas de oro, mujeres altas, más altas que cualquier mujer que hubiera recibido un tratamiento de Valkyrie o que hubiera fallado la implementación estándar de la semilla genética fenrisiana. Tenían extrañas cabezas calvas, salvo por un moño que ondeaba al viento mientras portaban grandes espadas de ejecución. Se abrían paso entre los 1000 hijos como si no fueran nada. Parecían causar algún tipo de perturbación entre los 1000 hijos, como si su sola presencia los debilitara y permitiera a los lobos de Fenris masacrarlos aún más fácilmente. ¿Qué demonios estoy mirando?, pregunté, sintiendo aún las llamas ardiendo a mi alrededor. Mientras intentaba descifrar cuándo y dónde había sido, la armadura se veía ligeramente diferente. ¿Podría ser una visión del futuro? Los Eldar habían dicho que tenían la capacidad de ver el futuro. ¿Pero por qué este Fénix tenía la capacidad de imponerla a otros? Buena pregunta, una que dudaba que la criatura tuviera la amabilidad de explicarse mientras la asesinaba. Así que di otro paso hacia donde creía que estaba la criatura para poder matarla, intentando que mis sentidos fueran más allá del fuego que me quemaba el pelo y la piel. Menos mal que la piel de Primarca era resistente. Apenas podía oler lo que creo que podría ser la criatura a unos 30 pasos delante de mí. Así que seguí moviéndome en esa dirección, agarrando con fuerza mi espada, ignorando lo que veían mis ojos mientras el combate continuaba. «Magnus, sal de aquí, traidor», dijo una voz a mi derecha, obligándome a mirar en esa dirección por el volumen. Vi a un hombre, el mismo que había visto al final de la campaña de Rangidan, con el pelo rubio alborotado ondeando al viento mientras se acercaba con varios lobos Fenris a lo que parecía ser una especie de campo de batalla central. Este hombre era sin duda un primarca por naturaleza, solo por su tamaño, mucho más alto que yo. ¿Pero quién demonios era y por qué llamaba a Magnus? La pregunta no recibió respuesta mientras la visión se desvanecía ante mis ojos, y apareció una nueva. Lorgar estrellando su maza contra la cara de la criatura Fénix. Brillaba con un brillo dorado, con un poder de disformidad desconocido, mientras comenzaba a destrozar a la maldita bestia, gritando de rabia. Extendí rápidamente la mano y Gungnir voló hacia mí. Detrás de mí, Magnus se acercó lentamente al Fénix caído. Su rostro se tornó sombrío al acercarse a mí, canalizando energía hacia su espada antes de asestarle el golpe de gracia que hizo que la criatura estallara en pedazos sangrientos. ¿Está muerto ya?, preguntó Lorgar, sosteniendo su maza con firmeza, con el rostro tenso y una palidez anormal. Creo que sí, dije antes de sacar mi espada y lanzar un hechizo de congelación sobre las partes más grandes del cadáver. Pero no hay nada de malo en comprobarlo 2 veces, ¿verdad?, dije, mientras aplastaba los trozos congelados hasta convertirlos en aguanieve roja. ¿Estás bien, Lorgar?, preguntó Magnus, poniéndole la mano en el hombro. Pareces indispuesta. Sí, vi algo, nada más, dijo, mientras se palmeaba la armadura para limpiar algunos restos quemados. Por suerte, parece que los arquitectos tuvieron la previsión de instalar un sistema de extinción de incendios adecuado, ya que no tardaron en ponerse en marcha, inundando la zona con lluvia artificial y apagando las llamas. Parece que las lecciones de Alejandría han sido recordadas, señalé, lo que provocó un asentimiento de Magnus, luego una mirada extraña cuando dijo, ¿cómo sabes sobre Alejandría? Me gusta leer, dije con naturalidad, cruzando los brazos. Bueno, en fin, esto es interesante, dijo Magnus, arrodillándose para observar los restos de la criatura, tocándola y empujándola antes de añadir, interesante. Nunca me había topado con este tipo de criatura en mi vida ni en mis estudios. Quizás haya algo de cierto en esa idea de los Eldars, de que las palabras pueden dar forma a criaturas infundidas demasiado tiempo. Sí, eso tendría sentido. Me encontré con criaturas similares que no encajan del todo con los estándares de un habitante normal de la disformidad, si es que existe tal cosa.
Creo que esto entraría en la misma categoría que las criaturas que se encuentran en las profundidades de Fenris, sin duda tocadas por la disformidad, pero no provenientes de ella, si me entiendes. Probablemente también afectadas por la disformidad durante un largo periodo de tiempo. Así que, si los animales pueden verse afectados, supongo que es posible que los objetos inanimados se vean afectados por la disformidad que los atraviesa, dije, ladeando la vista para mirar a Gungnir, que había apoyado contra la pared cercana. Considerando que el emperador tiene al menos el conocimiento y la capacidad para crear ese tipo de armamento basado en la disformidad, diría que el emperador también lo sabe. Qué pensamiento tan molesto. Creía que lo había aprendido todo del emperador, dijo Magnus, levantándose y sacudiéndose la ropa antes de añadir. Bueno, en fin, buen trabajo, Lorgar. Entrenándote en hechicería para potenciar tus armas con energía de disformidad y así poder superar defensas mágicas más resistentes. Magnus dio una pequeña palmada. Impresionante. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en eso? Por fe, no, dijo, mirando con asombro su maza, aún ligeramente brillante. Solo creía que si me mantenía fiel al emperador, atravesaría lo que veía y le daría un golpe en la cabeza a esa cosa, destruyéndola antes de que pudiera causarnos más daño a nosotros o a nadie más. Parece que tenía razón. Arqueé una ceja antes de decir, no tienes formación ni en hechicería ni en tecnología, y aún así lo lograste. Magnus, sin duda necesitas conseguirle una copia de tu libro, y quizás una del mío sobre runas fenrisianas, porque desde mi punto de vista, está justo al comienzo de su formación y acaba de despertar su potencial psíquico por primera vez. Estoy de acuerdo, dijo Magnus, aplaudiendo. Oh, qué bueno es no ser la única con habilidades de disformidad. Por fin sabía que todos teníamos el potencial, pero a algunos nos llevará tiempo adaptarnos a usarlas. ¿Quién iba a pensar que enviarte a luchar contra un demonio sería el requisito necesario para superar tus límites y despertar tus poderes? Debemos entrenarte bien y asegurarnos de que tu mente sea sólida como una fortaleza. Estas criaturas suelen encontrar y explotar las debilidades de la mentalidad de uno. ¿Sólido como una fortaleza? Voy a tener que robarlo para mi libro, dijo Lorgar mientras se apoyaba en una estantería. No, espera, hay algo bueno en su idea de hacer un libro para el ciudadano común, dije, mientras una idea comenzaba a tomar forma en mi mente. Si dices que impartas las enseñanzas sobre cómo defenderse de las manifestaciones de la disformidad en los escritos de un libro común y corriente, ¿no ayudaría eso a la gente en la vida cotidiana a evitar las manifestaciones de la disformidad? No tienes que darles los detalles exactos sobre cómo funciona la disformidad, solo cómo defenderse de influencias indeseadas. Ahí tienes una idea, dijo Magnus, tocándole la barbilla. Tendríamos que ser específicos con el conocimiento que incluimos en el libro, junto con la redacción correcta, para transmitir las lecciones correctas, pero hay algo en lo que podemos trabajar, algo que podría ayudar al ciudadano medio a evitar esto. Magnus comentó, asegúrate de enviarme una copia de tu libro cuando lo termines, Lorgar. Tengo una idea sobre lo que podrías añadir al texto para ayudar a los futuros psíquicos a evitar, convertirse en un problema. No estoy seguro de eso. Se supone que mi libro te ayuda a fortalecer el alma, no a aislarte de la disformidad, protestó Lorgar levemente. La interrumpió antes de que pudiera continuar. Ya tienes que tener cuidado con cómo lo escribes porque no quieres que el emperador parezca un dios. Si incluyeras algo que el emperador aprobara, digamos los fundamentos de la protección contra el robo de cuerpos en la disformidad, mi padre podría ser más indulgente con el resto del contenido de tu libro porque al menos beneficia a la gente del imperio. Lorgar asintió, aparentemente de acuerdo finalmente con la idea. Saben, tienen razón, hermanas. No me gusta mucho la idea de incluir contenido del que no estoy segura, pero quizá debería asegurarme. Como dijeron, les encantaría enviarme libros sobre su comprensión de la disformidad. Quizás pueda usarlos para crear un texto más sólido, algo que proteja a la gente de estas entidades. ¿Cómo las llamamos, por cierto? El emperador siempre ha sido impreciso sobre qué término quiere usar para ellas. Estoy bastante seguro de que no le gusta el término demonio. Aniquiladores primordiales, afirmó Magnus. Solo usé la palabra demonio porque los Eldar la usaban, y bueno, estábamos lidiando con lo que el otro había iniciado, así que mejor usar su término. Pero es un acuerdo que no debemos usar términos que otorguen poder a estas criaturas de alguna manera. Por lo que entiendo, cuando piensas en la palabra demonio, piensas en demonios, piensas en lo que has visto en la historia del mundo cuando la gente habla de demonios.
Esto, de alguna manera, fortalece a estas criaturas, dependiendo de su color. Repito, entonces tenemos que asegurarnos de que el lenguaje usado en tu libro no empodere involuntariamente a ninguno de estos aniquiladores primordiales, sin importar su color, señalé. Ya que todos estamos considerando escribir libros, quizás deberíamos asegurarnos de ser coautores, compartirlos, asegurarnos de no crear accidentalmente algo que, ya sabes, vaya en contra de los objetivos del imperio. No sé nada de eso, chicos. Parece un poco innecesario. Creo que sé lo que hago, dijo Lorgar sonriendo, antes de que Magnus negara con la cabeza. No pienses que te estoy vigilando. También se refiere a mi libro, y estoy segura de que, considerando que dos de nosotras estamos escribiendo libros, probablemente te encargues de un tercero, lo que significa que podrás revisar mi libro y el suyo. ¿Sobre qué escribirías un libro, Tanya? Lo pensé un momento antes de decir, todo sobre la logística de la civilización. Cómo establecer una civilización próspera a partir de varias etapas de desarrollo. Creo que soy bastante bueno en eso, considerando que llevé a Fenris desde algo que probablemente estaba cerca de la edad de hierro hasta el límite de la energía de vapor antes de que apareciera el emperador. Claro, probablemente tendría que robar esa energía de vapor, pero bueno, habría funcionado. ¡Qué ideas tan interesantes! Deberíamos hablar de otros primarcas. Seguro que a otros les interesa escribir sus propios libros. Quizás deberíamos formar un club de lectura, rió Magnus, y yo me uní. Lorgar sonrió en señal de acuerdo antes de decir, está bien, estoy dentro. Maravilloso, dijo Magnus antes de agregar, ahora solo necesitamos averiguar quién más está interesado en intercambiar libros. Parece que ya lo hemos decidido, dije con naturalidad, antes de añadir, ahora que el fuego se ha extinguido, probablemente deberíamos volver a clasificar las cosas y hacer que nuestros hombres las empaqueten para enviarlas de vuelta a su barco. Suena como un plan, dijo Magnus. Magnus el Fotep rojo temblaba mientras avanzaba por la nave hacia mis aposentos, intentando no darle vueltas a lo que había visto en ese breve destello, desatado por aquella criatura. Todo ardía a mi alrededor. Una visión se había desplegando en mi mente. Representaba una batalla entre mis 1000 hijos y marines espaciales de armadura blanca. No podía ver con claridad quiénes eran. Estaban ocultos por trincheras excavadas profundamente en la tierra, desatando el infierno sobre el enemigo, mis hombres. Pero mis hombres no estaban solos. También había marines espaciales de armadura blanca y azul avanzando hacia las trincheras, apoyando a mis soldados de armadura roja con un hábil combate cuerpo a cuerpo. Vi su símbolo en la visión, pero no lo reconocí. Una mandíbula que mordía un planeta. No había ninguna legión con esa marca, así que estaba confundido. No tenía ni idea de por qué me habían mostrado algo así. Peor aún, reconocí algunas cosas sobre el planeta en el que habíamos estado. No era un planeta sin nombre, ni un planeta que no hubiera sido honrado por la gloria imperial. No, era mi mundo natal, próspero, devastado y en llamas, con pirámides derrumbándose unas sobre otras bajo un brutal bombardeo orbital. Un destino desconocido aguardaba a mi mundo natal, un destino que requería el esfuerzo de mi propia legión y de otra desconocida para defenderlo. Y en esta visión, la legión de uno de mis hermanos atacaba. La única buena noticia era que estaba casi seguro de que era solo un sueño inventado, manipulado a lo largo del tiempo por los aniquiladores primordiales para sembrar la desconfianza. El emperador me había mencionado posibilidades como esta, que cosas así podían suceder. Por eso había construido en su mente defensas tan sólidas contra la disformidad y procuraba mantener la calma y la serenidad al máximo. Si uno lograba dominar su mente y sus emociones, podía controlar su destino y evitar que la disformidad interfiriera en sus planes, o eso decía. No tenía motivos para no creerle, pero tampoco sabía si debía temer que este sueño se hiciera realidad o tomarlo como una visión que no se haría realidad. En cualquier caso, en ese momento, no había ninguna legión con ese emblema en el imperio, ni guerreros vestidos de blanco y azul que yo pudiera recordar. Mientras eso siguiera siendo cierto, este sueño era solo un sueño, una visión enviada por esa criatura para ganar tiempo mientras se recuperaba. Supuse que siempre era posible que hubiera algo más, y a eso debía estar alerta. ¿Quiénes eran las legiones que me atacaron? ¿Quién era la legión que me defendía y por qué ocurrió el ataque? ¿Por qué ocurrió ese ataque? ¿Qué lo causó? Esas preguntas me perseguirían eternamente, pero no podía hacer mucho al respecto. Quizás me estaba preocupando demasiado. De nuevo, se trataba de visiones falsas, cosas que probablemente usarían los aniquiladores primordiales para intentar separarnos.
Y, de nuevo, ¿y si la visión reflejaba lo que deseaban los aniquiladores? ¿Y si ya habían comenzado sus operaciones de influencia para intentar causar problemas entre las legiones? ¿Y si eso era a lo que finalmente recurrirían? Necesitaba meditar sobre este asunto un rato. La campaña había terminado, y había que organizar algunas operaciones de limpieza. Quizás dividir estos planetas entre nosotros 3 y 3 para el Imperio funcionaría. Eso ya lo habíamos hablado antes de nuestra pequeña disputa sobre mis hombres perdidos. Sabía que no eran los únicos. Había algunos otros que tenía que limpiar. Sin mencionar que necesitaba trabajar en la parte más reciente de mi libro para difundir información entre las bibliotecas sobre cómo construir bibliotecas en todas las legiones. Necesitábamos asegurarnos de que este conocimiento no se perdiera, y una forma de garantizarlo era usar la idea de Tanya de crear reductos de civilización humana en cada uno de los mundos natales del Primarca. Quizás esta biblioteca debería ser no solo un repositorio de conocimiento psíquico, sino también de conocimiento sobre la civilización. De esa manera, cada capítulo podría contribuir a reconstruir la civilización con mayor eficacia, aprovechando las experiencias de otros capítulos. Una organización multipropósito probablemente también sería más fácil de presentar al emperador. Las organizaciones monopropósito podrían volverse demasiado dedicadas a su causa, mientras que un enfoque multipropósito sería más versátil y menos propenso a caer en una adhesión ciega a obras anteriores. Tal vez mi cerebro estaba cansado de esta larga campaña y de tener que defenderse de ataques psíquicos. Necesitaba descansar un poco antes de poder afrontarlo esta mañana. Por ahora, abrí la puerta y me dirigí a la cama, dejándome caer en ella. Pensé que me preocuparía por volver a cambiarme de servoarmadura por la mañana. Aunque antes de poder ponerme demasiado cómodo, saqué una bolsa de mi lado y la puse sobre mi escritorio con cuidado para no dañar el regalo que Tanya me había dado justo antes de separarnos. Una pequeña sonrisa adornó mis labios al sacar el regalo. Eran un par de resistentes muñequeras forradas de piel grabadas con runas fenrisianas, que ella encantó que si se canalizaban proporcionarían un escudo defensivo, lo cual era un uso simple pero interesante de la artesanía rúnica, por decirlo menos. Un ejemplo de la magia rúnica de Tanya para estudiar no tenía precio, pero que fuera útil era solo un beneficio adicional. Lorgar Aureliano Fidelitas Lexal, traidor. Sé que estás ahí dentro. Esa voz, llena de odio, me estremeció. Una mano irrumpió hacia mí a través de la puerta de madera como si no fuera más que papel. Esa mano, sin garra, apenas era humana, más bien como las garras de un ave rapaz, desgarrando la madera de tal manera que supe que había un propósito frío y mortal tras ese rostro bestial. Continuó persiguiéndome por la oscura y destartalada estructura, maldiciendo y quemándome con sus ojos rojos llenos de odio. Este monstruo era implacable. Corría donde corría, me encontraría para apuñalarme, destriparme y destrozarme. Lo peor era que sabía que solo podía correr. No había confrontación, ni heroicidad, ni posibilidad de cambiar el curso de la situación. Solo dos opciones: correr o morir. Había dicho casi toda la verdad cuando me preguntaron sobre lo que había pasado con la criatura demoníaca Fénix. Casi siempre omití mencionar la visión, la criatura oscura intentando alcanzarme desde el pasillo bloqueado. Me lo guardé para mí porque me había infundido tanto miedo que no sabía cómo manejarlo. Yo, un primarca, se suponía que no debían sentir miedo. Sin embargo, allí estaba, temblando como una hoja al viento. ¿Por qué tenía miedo? ¿Y por qué tengo la abrumadora sensación de que la criatura tenía razón? Negué con la cabeza, intentando disipar esos pensamientos. No había razón para darle vueltas a esas cosas. La campaña estaba ganada. Pronto estaría bajo el dominio del Imperio, y la humanidad podría comenzar a convertir los restos en algo más adecuado para el Imperio. Al menos eso era seguro. No me hacía mucha gracia que los demás quisieran interferir en mi libro. Era mi libro, mi obra maestra, y debía poder escribirlo como quisiera. Sin embargo, entendía que mis hermanas solo querían ayudar, y tal vez otro par de ojos captaría cualquier detalle que yo hubiera pasado por alto. Este libro sería la mayor creación en la historia del Imperio, y dejar al azar que pudiera haber algún error debido a mi arrogancia no era algo que pudiera permitir. La arrogancia no era el camino que quería seguir. Después de todo, el emperador no creía poder construir y gobernar el imperio solo. Se había esforzado por crear a los primarcas para asegurar su fuerza y longevidad. Ahora, como uno de sus primarcas, era mi deber escribir un libro que uniera al imperio para siempre, manteniéndolo fuerte incluso en los días más oscuros.
Con suerte, solo tenía que encontrar las palabras adecuadas para que el emperador y el tiempo mismo lo aceptaran, y pudiera difundirse entre la gente sin problemas. Mi mente volvió a la criatura arañando la puerta, jurando muerte y venganza sobre mí por alguna traición desconocida. Me estremecí, tratando de alejar el pensamiento. Fuera lo que fuese esa cosa, probablemente era una visión de mentiras que me envió la criatura, alguna falsedad implantada en mi mente por ese fénix. Claro, además, ¿qué criatura podría asustar tanto a un primarca? Después de todo, ya había visto algunos de los monstruos más grandes de la galaxia. No había forma de que ninguna de estas cosas pudiera infundirme miedo. Obviamente, era una falsificación, una ilusión, alguna interpretación vil implantada en mi mente para obligarme a sentir miedo. Lo único a lo que probablemente podría temer era a uno de mis hermanos, pero no me harían daño. ¿A uno de mis hermanos? No, detente, no albergaría tal pensamiento. Ninguno de nosotros sería tan cobarde como para volverse un traidor. Tal cosa no podía suceder. Ninguna mentira se haría realidad. Sacudiendo la cabeza, volví a concentrarme en mi escritura, mirando mi libro con una sonrisa. Anoté algunas de mis ideas en el cuaderno que estaba junto a mi libro principal. Al fin y al cabo, valía la pena escribir exactamente lo que querías antes de plasmarlo en el producto final. Me preguntaba qué podría aportar a este trabajo ahora que sabía un poco más sobre la comprensión de la disformidad. Había ciertos símbolos que pudieran usarse para extraer poder de la disformidad y aumentar la probabilidad de supervivencia de una persona promedio en encuentros con sus criaturas. ¿Se podía dominar la fe de tal manera que uno pudiera defenderse de estos monstruos? Es una idea interesante. Extendí la mano y agarré el libro de runas de Tanya para hojearlo. Era muy matemático, no algo que se asociaría con la fe, pero tenía algunas cosas interesantes. Varias runas también tenían conexiones con palabras. Curiosamente, algunas trataban sobre protección contra la oscuridad y contra otras cosas. Si las runas fueran una forma de dominar la fe de otra manera, quizás si se implementaran algunas de estas runas en la iconografía del libro para representar la protección que brindaba el emperador, este aumentaría en poder y crearía runas más fuertes para proteger al imperio de las cosas en la oscuridad. Rápidamente anoté algunos símbolos en mi libro de registro y tomé nota mental de buscar cosas similares de las otras legiones, runas de protección o similares que usaran. Al fin y al cabo, si eran buenas para las legiones, también lo eran para el ciudadano imperial promedio, ¿no? A todos les vendría bien un poco de protección contra la oscuridad de vez en cuando. Si este libro iba a ser la luz que reconciliaría la fe en la humanidad, impulsándonos hacia el nuevo milenio con superioridad sobre la oscuridad que lo precedió, entonces necesitaban tanta protección y luz como fuera posible. Quizás debería buscar otra palabra, más palabras sobre luz y protección que pudiera incluir aquí y allá. Sin embargo, no quiero saturarlo. Tendré que reducir la lista a algunas de las más importantes. Quizás un segundo libro de marcadores de apoyo. Eso lo dejaré para otro momento. Por ahora, terminaré de traducir las palabras que me resultaron útiles de este libro. Tanya me dio acceso al libro de registro y veré qué pasa a partir de ahí. Aún faltaban años para que este libro estuviera listo para imprimirse, y necesitaba asegurarme de que fuera perfecto. Así que volví al trabajo.